la etapa electoral, no electoral, sino asambleísta. El mensaje del pueblo fue claro y contundente. No hay cheque en blanco para nadie. El oficialismo tiene una precaria mayoría en relación a la que tuvo el periodo anterior. Hay un menor manejo de las sesiones, indudablemente. Debo reconocerlo, el día y la noche. Ahora, lo importante será lo de fondo, que esa cordialidad cívica, lastimosamente empañada de vez en cuando por alguno que otro fanático, no sea solo de temas de forma, sino de lo que le interesa al pueblo, que la asamblea se convierta en una aliada de la prosperidad y no lastimosamente en cómplice de castigos, de confiscaciones, de normas que sean lesivas y que atenten contra sus derechos y contra sus garantías, como sucedió en el periodo pasado. Solo por citar un ejemplo, en el periodo pasado se aprobó la malhadada ley de comunicación, ley mordaz. Ahora veo que muchos están entre arrepentidos y el yo no fui. Pues ahora, si la asamblea quiere ponerse del lado del ciudadano, de la gente, de las libertades, tiene una oportunidad histórica para dejarla a un lado, ser respetuoso de los conceptos que el Estado debe respetar, como es la libertad de opinión y de expresión. Ahí le voy citando un ejemplo. Así que todavía tengo cierto optimismo de que la asamblea pueda ser una herramienta que ayude a mejorar la vida de los ciudadanos. Caso contrario, el pueblo será despiadado en cuanto a su sanción. Con el gobierno, ¿cómo van los niveles de diálogo? De arbitrariedad, donde el autoritarismo se mezcló con el capricho y resultó siendo todo una política de Estado. Era necesario esa oxigenación, donde el diálogo y la apertura reemplacen al sectarismo, reemplacen al dogmatismo. Está bien, creo que el presidente ha hecho lo correcto, aparte que tampoco tenía mucho coeficiente. Recordemos que ganó con las justas. Él sabe que la ciudadanía exigía de una u otra manera que cese la intolerancia, su estilo es ese, y me parece que es lo correcto. Ahora viene un nuevo desafío, una vez que ha habido una época de conciliación y de reconciliación, tiene que venir el tema concerniente a lo que más le preocupa a los ciudadanos, que es el empleo, que es la economía, que es su bienestar. Y ahí tenemos grandes retos. El presidente debe tener claro que en lo que a nosotros respecta, la 6 Madre Guerrero, vamos a apoyar medidas que vayan de la mano a la reactivación económica, que le den un respiro en vez de asfixiar a la empresa privada, un cambio de modelo estatista por un modelo que cree en la alianza público-privada. En eso contará con nuestro apoyo. Si presenta, porque es iniciativa de él, la reforma y derogatoria de la ley de plusvalía, que se convirtió en un castigo y paralizó al sector importante de la construcción, contará con nuestro respaldo. Si mañana piensan que el que debe pagar los platos rotos de esta crisis originada por sus contertulios, por sus adláteres, por el gobierno del cual él fue parte y que veo que ahora se está tratando de marcar diferencia, pues con nosotros no va a contar, mi estimado Vicente. Ahora, 8 y 12, hace poco él se dirigió a la nación explicando en qué condiciones el dedo recibió en la llaga, con sus formas y en su estilo de algo que ya conocía todo el mundo, que vivíamos una crisis que era desconocida deliberadamente por el gobierno anterior, que la economía tiene una alta carga de deuda, que hubo hasta cierto punto irresponsabilidad, porque trató de ser cuidadoso con las palabras, porque ya sabemos que su antecesor pues no le perdona una, y ya le puso, imagínense, ya le puso que no sabe lo que dice ni lo que lee, o sea, pero ese fue el que él propuso para ser candidato a presidente. Claro. Era su candidato, ¿no? De su gobierno, era su vicepresidente. Miren en qué condiciones nos encontramos. Pero bueno, en lo que respecta ese desnudar la profundidad del descalabro económico que dejó la década correísta, no es ser un paso positivo. Tardío puede ser hasta cierto punto, porque ya lo conocía todo el mundo. Fue la confirmación y la ratificación, Vicente, de un diagnóstico que fue hecho por personas serias y sensatas. Lo importante, lo que le interesa al ciudadano,
dio algunas medidas. En lo conceptual, digamos que más o menos correcto. Pero ¿qué es lo que interesa? Bueno, ¿cómo se va a hacer para, sin afectar al bolsillo del pueblo, sin clavar más impuestos, dar un giro total al modelo económico que permita que haya mayores ingresos para que el fisco no se vea perjudicado, que haya los incentivos correspondientes, todo esto, mientras obviamente se sigue apoyando y no se afecta la razón de ser el Estado, que es lo social, que nosotros estamos de acuerdo, que es salud, educación, seguridad y obras importantes de infraestructura en beneficio de las grandes mayorías. Así que en estos días ya es el tema de la proforma de este año, pero lo verdaderamente importante y Pepa va a ser en septiembre cuando llegue la proforma del año 2018, la que es enteramente de él y donde se va a graficar el estado real de la situación del país y las medidas que se tienen que adoptar para poder poner los pilares de lo que va a ser la reactivación de la economía y dejar atrás ese modelo nefasto que heredó el Correo. 8:15. Extraoficialmente se conoce algo ya que se vaya a pronunciar en septiembre. No quisiera basarme en rumores. No es serio. Lo que necesita el país, lo que necesita es sensatez, pragmatismo, nada de alarmismo innecesario, pero obviamente tendré que pasar por el Congreso y todo lo que esté en contra de los intereses de las grandes mayorías deberá ser rechazado. Bajo ningún concepto puede haber más impuestos. Lo que necesita es bajar impuestos, eliminar el anticipo del impuesto de renta, eliminar el impuesto a la salida de divisas, que ahora veo que quiere crear estímulos para que regresen. Pero por supuesto, si el mayor aliciente será dejar a un lado ese anticipo, y si se pone ese tipo de medidas, nosotros sostenemos que puede haber una mejora y se puede poner la economía en marcha y el primer beneficiario de eso será el empleo. Pero, abogado Cucalón, 8:16, 8 de la mañana, 16 minutos. Siempre nos preguntamos algo dentro de la parte económica. Por lo menos diera un mensaje, una señal concreta, directa, y comienza y baja el 1% anual, por ponerle un ejemplo, del impuesto a la salida de divisas, porque no pudiera hacerlo de golpe, me pongo en los pantalones, los zapatos de otro. Eso va a conllevar que la seguridad jurídica regrese, porque ¿por qué se fue el dinero, inclusive pagando el 5%? Porque no había confianza. Así es. Del respeto a la propiedad privada que representa el dinero, que después de la vida es uno de los bienes primordiales que debe preservar el Estado ecuatoriano. Ese ingreso de divisas va a incidir en el movimiento económico, en que más empresas no cierren o que se creen nuevas empresas. Y si ese dinamismo económico, producto de las remesas que van a regresar y de las que van a dejar de salir, obviamente va a tener una repercusión en la mejora del empleo y también en el pago de tributos. Yo le voy a poner un ejemplo, Vicente. Es conocido que en el caso de Guayaquil no se suben los impuestos. Pero ¿por qué la municipalidad todos los años su presupuesto crece? No a costillas del ciudadano, sino porque hay más recaudación, producto que hay mayor actividad comercial, hay mayor actividad en el sector de la construcción, en movimiento de propiedades. Entonces, sin elevar los impuestos, usted tiene nuevos contribuyentes, como por ejemplo, hace unos años no existía todo lo que es Puerto Santana. No se le elevaban los impuestos a nadie, pero ahora pagan por bienes que antes no existían, por actividades económicas, restaurantes, etcétera, que antes no existían, porque hay capitales que confían en el país, que confían en la ciudad, y eso va directamente vinculado al empleo. Entonces, sí es un mensaje, sí se puede ser, hay que ser optimistas, podemos salir de la crisis, sí puede haber y sí hay una luz al final del túnel. Dejémonos de tanto bla bla bla, de tanto dogma, de tanta tara, de tanto Twitter ahí, ¿me explico? Y pongámonos a trabajar al unísono, tanto el gobierno nacional como la asamblea, los gobiernos locales. Al final de cuentas, lo que quiere el pueblo es que el Estado en sus distintos niveles de gobierno trabaje para ellos, que los sirva a ellos, no que se sirva de ellos.
y como ha ratificado el alcalde Jaime Nebot, es momento de diálogo, sí, de apertura también, de sensatez, sin ningún tipo de sectarismo, porque cuando se está jodido y se va a caer y no queremos que nadie se caiga, te puedes caer por la derecha o por la izquierda. Lo que queremos hacer es seguir adelante, ver en positivo. Abogado Cucalón, 8:20 con el abogado Henry Cucalón, asambleísta de Madera y Guerrero Social Cristiano. 8:20. Mire, la iniciativa tributaria la tiene el presidente de la República. Ha dicho que la va a revisar. En español, eso es derogar, porque en el momento que usted le quita a esa malhadada normativa el tema del 75% de tributo a la compraventa del segundo bien, que es confiscatorio, es una vulgar confiscación, usted está quitando prácticamente lo nefasto que tiene la ley. Pero eso debe ir acompañado de algo más, Vicente, estimado oyente de Radio Sucre, de un mensaje a favor de que comprar y vender bienes y mejorar la situación de una persona, ser aliado de la prosperidad, no es ningún delito. Porque ¿cuál fue el problema? No solamente que le clavaron el 75% y con eso paralizaron al sector de la construcción y minaron al empleo, sino que si usted escucha todas las barbaridades y las barrabasadas que dijeron los correístas, con el presidente a la cabeza, dijeron que uno tenía que vender al mismo valor que compró. Dijeron que le ponían el 75% del impuesto porque tenía que ser disuasivo, en la práctica fue distorsionador. Y los funcionarios del Ministerio de Vivienda dijeron que tenía que poner altos niveles de impuestos porque había que eliminar, así como se ponía altos impuestos a las armas para que la gente no compra armas. O sea, mezclaban las casas con las armas, pues ante la falta de argumentos, porque esto solo respondía a un dogma, a un fundamentalismo ideológico que ni siquiera Marx lo tenía, de que poco más mejorar la situación de una persona a través de la vivienda, poco más era ya un crimen, y que ganar en la compraventa de un bien y que siempre se ha tributado por aquello, Vicente, ha sido el 10% toda la vida, poco más era algo malo. Alguien puede ganar en la compraventa de un bien, ya sea por una inversión pública o ya sea por iniciativa privada, pagar el impuesto, y por supuesto que hay que pagarlo, pero del 10 al 75%, más todos los mensajes en contra de la propiedad privada que hicieron, lastimosamente crearon un cóctel perverso cuyos resultados están a vista y paciencia de todos. Tanto es así que el presidente actual reconoce el problema. Nuestra bancada, la bancada del cambio positivo, que siempre estuvimos en contra y votamos en contra en el periodo pasado, proponemos que esa ley, tal y como se aprobó, sea eliminada, sea derogada. Tiene que quitarse el 75%, dejarlo en lo que siempre estuvo, y lo importante, cambiar el chip. Hay que apoyar, como por ejemplo el plan Toda una Vida. Hay que apoyar el plan de vivienda del presidente Moreno. Eso va a reactivar la economía, va a haber más empleo, por supuesto, se va a ayudar a los que menos tienen, me parece lo correcto, a los más pobres, a los más necesitados. Que se necesitan aliados, correcto. Ya el municipio de Guayaquil ya ayudó y colabora con terrenos en programas municipales en Milote. Eso es lo que quiere el pueblo, que trabajen para ellos, para los que menos tienen. Esa es una verdadera política social en vez de tanto bla 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 que anda suelto por ahí. Abogado Cucalón, ¿va a tener en algún momento el presidente Lenín Moreno una mayoría en la asamblea ante este panorama? Debe preocuparnos, más allá de las divergencias, que haya un partido político, que las debo respetar, esa es parte de la democracia. No me voy a inmiscuir en esos detalles que no le interesan a nadie. Es si hay diputados asambleístas a favor del progreso del Ecuador o a favor de los atrasapueblos. Pare de contar. Y eso, más temprano que tarde, se los va a ver. Yo quiero saber, pues, cuando venga la iniciativa presidencial del tema de la plusvalía, ¿a quién van a hacer caso los asambleístas del oficialismo? Olvídense las peleas internas, eso es cuestión de estilo, no nos interesa. ¿Van a ponerse a golpe de teléfono o de mensaje de Twitter del que está en Bélgica? ¿O se van a poner a favor del empleo, de la construcción, del bienestar y la prosperidad? Ahí el pueblo va a estar pendiente. Ahí va a estar pendiente. Uno debe convertirse en un aliado de las grandes mayorías, no conspirar contra su progreso y realización. Así que en muy poco tiempo
la ciudadanía podrá darse cuenta de qué intereses representan los asambleístas. Ojalá que, como ha habido en algunas votaciones donde ha habido un apoyo entre varias bancadas, todo el programa para que se pueda dinamizar el empleo, se puede eliminar todo impuesto regresivo que ha conspirado, insisto, contra el bienestar de los ecuatorianos, pueda contar con la gran mayoría de los asambleístas. Si no, estoy seguro que serán castigados democrática y popularmente hablando. Asambleísta Cucalón, 8:26, para finalizar. Lana, ¿qué le parece a las elecciones? Lo de ayer fue un golpe más que la dictadura de Maduro, la dictadura del chavismo le clava a su pueblo, pero esta vez con mayor sangre y sobre pretexto de una barbarie constituyente. Nada más y nada menos que saltarse a la asamblea, saltarse al voto popular para que prácticamente a dedo cumplir con los designios de una dictadura. Nosotros consideramos que eso debe ser rechazado. Todo lo que sucede en Venezuela repugna y nuestro gobierno no puede ser medias tintas. Los gobiernos comprometidos con la democracia y con la libertad deben dar un mensaje en firme contra todas estas arbitrariedades, contra toda la violencia de Estado. El presidente Moreno debe actuar y debe actuar ya. Debe dejar a un lado posiciones fundamentalistas, que todavía hay rezagos en la política exterior del correísmo. Esto no es de guardar complicidad con socios ideológicos del fracasado experimento del socialismo del siglo XXI. Esto es de estar al lado del pueblo, no de sus victimarios. La historia no perdonará cualquier posición sinuosa que se tenga con el drama que están sufriendo los hermanos venezolanos. Ok, asambleísta, le agradecemos mucho haber estado esta mañana aquí a través de radio. A usted, como siempre, Vicente, un abrazo para todos.